Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les traigo este video en donde vamos a realizar ejercicios variados de la unidad 3 que corresponden a relación masa-mol, simplemente porque saben que les dije que es una unidad que no es una unidad que se base en aplicar fórmulas y resuelvo ejercicios, ¿sí? Sino que hay que pensar los ejercicios. Entonces, como sé que a los que no están acostumbrados a razonar o usar los conocimientos aplicados de manera, digamos, autónoma o conveniente, sé que puede costar, pero bueno, les traigo estos ejercicios que son como todos muy distintos entre sí para que más o menos vean cómo es el razonamiento, ¿sí? Sepan, y lo digo desde en este primer momento, que no todos los ejercicios se resuelven de una manera específica, ¿sí? Por ahí ustedes han realizado alguno de estos ejercicios y han obtenido el mismo resultado por otro método. Y puede ser válido, ¿sí? Lo importante es que se le aplique la lógica al ejercicio. ¿Estamos? Entonces, bueno, nada, les voy a mostrar una manera de razonarlo y después ustedes van comparando lo que les sirve más o van dejando lo que no les sirve. Yo voy a intentar resolverlo de la manera más práctica posible, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con el ejercicio 2. Vamos a borrar el resto y vamos a empezar con el ejercicio 2. El ejercicio 2 me dice la metionina, y me dan la fórmula molecular de la metionina, muy importante, es un aminoácido esencial, es decir, que el cuerpo humano es incapaz de sintetizar, por lo que se debe ingerir a partir de la dieta, ¿sí? Y en el primer punto me dice calcule el porcentaje de masa de azufre que tiene la metionina, ¿sí? Recuerden, me piden un porcentaje en el punto A, ¿no? Entonces, me piden el porcentaje de azufre. Entonces pensemos, primero pienso, ¿qué es el porcentaje? Bueno, podríamos definirlo como la porción de algo que tengo respecto al total, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar el porcentaje de azufre, yo necesito saber la cantidad que tengo de azufre y compararlo con la cantidad total. ¿Y quién será mi cantidad total en este caso? ¿Quién será mi 100% que es mi total? Bueno, por lógica el 100% recuerden que siempre es el todo. Entonces, en todo caso, será el todo de esta molécula, ¿sí? Y como los porcentajes en general siempre se refieren a porcentaje en masa, lo que siempre comparamos son masas. Entonces, si yo sé la masa de todo este compuesto y lo considero que es el 100%, teniendo en cuenta la masa de lo que pesa solo el azufre, yo puedo saber eh, qué porcentaje del compuesto es. ¿Me siguen? Entonces siempre tienen que pensar en eso, comparar el algo respecto a un total. Entonces a mí lo primero que tengo que hacer es calcular la masa de este compuesto para saber qué es mi, o sea, para digamos, interpretar o, digamos, asumir de que es mi 100%, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo la masa de este compuesto? Bueno, la masa de una molécula o de un mol de moléculas es la suma de las masas atómicas de cada átomo que lo compone. Entonces vamos a tener que sumar para la masa total, voy a tener que sumar la masa del carbono, más la masa del hidrógeno, más la masa del nitrógeno, más la masa del oxígeno, más la masa del azufre, ¿sí? Esto van a ver que se repite en la mayoría de todos los ejercicios. Entonces la masa total va a ser la masa del carbono. ¿Cuántos carbonos tengo? Bueno, si me fijo en la fórmula molecular, ¿sí? Uy, estoy haciendo macana. Si me fijo en la fórmula molecular, tiene 5 carbonos. Entonces será la masa de carbono multiplicado por 5. ¿Cuánto pesa el carbono? Voy a la tabla periódica, me fijo en la masa atómica, que aparece acá arriba generalmente, y vemos que el carbono pesa aproximadamente 12. Entonces será 12 por 5. Más la masa del hidrógeno. Tengo 11 hidrógenos en la fórmula, y cada hidrógeno pesa 1. Entonces será 11 por 1. Más la masa del nitrógeno. ¿Cuánto pesa el nitrógeno? Pesa 14, si lo vemos acá. Pesa 14 y yo tengo un solo nitrógeno. Entonces solamente sumo 14, ¿no? La de un solo nitrógeno. Después tengo dos oxígenos. La masa del oxígeno, ¿cuánto es? Voy a la del oxígeno, 15,9999, básicamente 16, ¿sí? Redondeamos a 16. ¿Y cuántos oxígenos tengo? Dijimos 2. Entonces será 2 por 16. Más la masa del azufre, que la masa del azufre, si vemos acá, es 32.
Entonces, más 32. Entonces, la masa de una molécula va a ser la masa de la suma total de todos los elementos, ¿sí? Entonces, la masa total será de lo que dé esto, básicamente. Que, si no me equivoco, bueno, necesito una calculadora, ahí lo vamos a buscar. Entonces, si hacemos la suma de todos estos elementos, me da que un mol de metionina tiene 149 gramos, ¿no? O sea, básicamente calculamos la masa molar. Si sumo todos los elementos, recuerden que siempre calculamos la masa molar. La suma de todo esto me da 149 gramos por mol, ¿no? Que el mol en realidad no lo vamos a usar acá porque estamos buscando porcentajes en masa. Si yo sé que el total de mi compuesto, o sea, toda esta molécula, lo podemos considerar como el 100%, la masa de azufre nos va a dar un porcentaje respecto a ese 100%, ¿no? Entonces, si yo sé que 149 gramos, que es la molécula total, es mi todo, es el 100%, entonces 32 gramos, que es lo que tiene de azufre, ¿sí? Si ven, tiene 32 gramos de azufre por cada partícula completa. Entonces 32 gramos de azufre les va a dar X, ¿sí? Que esto, si lo hacen en la calculadora, debería darles 21,47, ¿sí? O sea, más o menos 21,5% de azufre. Ese sería el porcentaje de azufre. Y acá tendríamos respondido el ítem A. Ahora, si vamos al ítem B, el ítem B que me pide. Ustedes pueden hacer pausa igual en el video como para terminar de digerir lo que estoy diciendo, ¿sí? Yo voy a ir aumentando un poco la velocidad de lo que hacemos solamente para que no tengan 2 horas de video. Bien, vamos al ítem B. El ítem B me dice cuántos gramos de azufre poseen 2,25 moles de metionina. Vamos a dejar este valor acá, que es la masa molar, porque lo vamos a usar, siempre vamos a usar la masa molar, así que tengan en cuenta eso. Entonces, a mí lo que me dice es cuántos gramos de azufre tienen 2,25 moles de metionina. O sea, yo tengo una masa de metionina, que sería el aminoácido, pero en vez de decirme esa masa, me lo dan en moles, ¿sí? En vez de decirme, bueno, mira, tengo tantos gramos de metionina. No me dicen la masa, pero me dan los moles. Y me dice, bueno, en esa cantidad de moles, ¿cuántos gramos de azufre tengo? ¿Sí? Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar equivalencias que me permitan relacionar los moles de metionina, porque fíjense que me están dando el dato en moles de metionina, los moles de metionina con los gramos de azufre, o sea, con la masa de azufre, ¿me siguen? Entonces, si yo sé cuántos gramos de azufre tiene un mol de metionina, yo puedo saber cuántos gramos de azufre tienen 2,25, porque después son todas reglas de 3. ¿Me siguen? Entonces, fíjense que ustedes para ir buscando los resultados necesitan analizar los datos. Y este análisis en cada cuenta va a ser un número distinto, ¿sí? Una forma distinta de hacerlo. Pero a ustedes les tiene que salir eso. ¿Me siguen? Entonces, si yo sé cuántos gramos de azufre tienen un mol de metionina, yo puedo saber cuántos gramos de azufre tienen 2,25 moles de metionina. Entonces, para este tipo de ejercicios, en donde hablan de masas y de moles, siempre me paro en la masa molar y en la fórmula. Porque la fórmula me va a dar mucha información sobre eso. Entonces, fíjense, voy a traer la fórmula de nuevo para acá en grande. La masa molar, que la calculamos, que dijimos que era la suma de todos los elementos, es 149 gramos por mol, ¿no? Entonces, yo sé que puedo hacer la equivalencia de que un mol de metionina son 149 gramos de metionina. ¿O no? Eso es una equivalencia que se cumple. Ahora, yo no quiero relacionar los moles de metionina con los gramos de metionina. Yo lo que quiero relacionar son los moles de metionina con los gramos de azufre. Entonces vamos a buscar equivalencias entre los moles de metionina y los gramos de azufre. Fíjense ustedes acá. Un mol de metionina, un mol de todo esto, a su vez tiene un mol de átomos de azufre. ¿Lo ven? Si nosotros separáramos a la metionina como en pedacitos, la metionina por cada mol de metionina me está aportando 5 mol de carbono. ¿Lo ven? Me lo da la fórmula. Me está aportando 11 moles de hidrógeno. Me está aportando 1 mol de nitrógeno. Me está aportando 2 mol de oxígeno.
y me está aportando 1 mol de azufre. ¿Ven? Que sigue todo respecto a la fórmula. Si yo tengo 1 mol de metionina, me aporta las cantidades de los subíndices de cada elemento. ¿Me siguen? En este caso, a mí el que me interesa es que 1 mol de metionina, de todo esto, me aporta 1 mol de azufre. Entonces, 1 mol de metionina equivalen a 149 gramos de metionina, eso es cierto, pero también podemos decir que esto equivale a 1 mol de azufre, porque 1 mol de metionina tiene 1 mol de azufre, ¿sí? Entonces fíjense ya cómo me estoy acercando a la relación entre moles de metionina y gramos de azufre. Pero a mí me pide la masa de azufre, ¿o no? Entonces a mí no me conviene tener el dato de azufre en moles, me conviene tener el dato en masa. ¿Y 1 mol de azufre a cuánto equivale? Bueno, dijimos que a 32 gramos, ¿no? Según la tabla periódica. Un azufre pesa 32, entonces 1 mol de azufre pesa 32 gramos. Entonces, fíjense cómo llegué a la relación, o sea, relacioné toda la cantidad de moles y de masas de los compuestos, de los elementos que tengo en el compuesto. 1 mol de metionina son 149 gramos de metionina, eso es cierto. No me va a servir este dato porque no lo necesito, ¿para qué lo quiero? No me va a servir. Pero sí que puedo decir que me va a servir más que 1 mol de metionina tiene 1 mol de azufre, ¿sí? Y a su vez que 1 mol de azufre son 32 gramos de azufre. Entonces ya está, acá tengo mi referencia para mi regla de 3, porque yo sé que 1 mol de metionina tiene 32 gramos de azufre. Entonces vamos a terminar de resolverlo. Si 1 mol de metionina tiene 32 gramos de azufre, yo quiero saber cuántos gramos de azufre tienen 2,25 moles de metionina. ¿Esto a cuánto equivale? Y si yo hago la cuenta, la regla de 3, que sería 2,25 multiplicado por 32 y lo divido entre 1, me da 72 gramos de azufre. ¿Sí? Y acá tendría la respuesta. Entonces fíjense que todo se basa en ver la fórmula molecular, sacar la masa molar, ¿sí? Porque me va a servir para un montón de cosas, e ir relacionando, ir buscando relaciones. ¿Cuántos moles de azufre tengo en 1 mol de metionina? ¿Sí? Bueno, esos moles de azufre, en vez de expresarlo en moles, lo expreso en gramos. ¿Cuántos gramos de azufre tengo en 1 mol de metionina? Y así voy buscando relaciones hasta que encuentre la relación perfecta y poder realizar mi regla de 3. Vamos a resolver ahora el ejercicio el 7, después el 16, después el 10, que es como el más complicadito, y por último el 17, que tiene que ver con el último video que les mandé, que es el de reacciones químicas, ¿sí? Entonces vamos con el 7. El 7 me dice el fosgeno, y me dan la fórmula del fosgeno, que es carbono, oxígeno, cloro 2, ¿sí? Es un gas inodoro, o sea que no tiene olor, y muy tóxico que se utiliza para la producción de pesticidas. Calcule el número de átomos de cloro que hay en 15 gramos de fosgeno. Entonces, yo tengo una masa de fosgeno, es un gas en realidad, así que yo acá lo estoy dibujando como un sólido, pero es solamente para que se imaginen, ¿no? Yo tengo una masa de fosgeno, que equivale a 15 gramos esa masa, ¿no? Y me pregunta, bueno, esto tiene un montón de átomos de cloro. No me están preguntando la masa de cloro, ni me están preguntando los moles de cloro. Me están preguntando el número de átomos de cloro que tiene 15 gramos de fosgeno. Entonces, ustedes fíjense que el número que les va a dar va a ser un número enorme, porque está contando átomos de cloro. ¿Me siguen? Y en 15 gramos va a haber un montón de átomos de cloro. Así que espero que me dé un número grande, muy grande. Entonces acá lo que voy a hacer es seguir buscando equivalencias, ¿sí? Para buscar equivalencias, recuerden que yo para buscar equivalencias necesito la masa molar y ver la fórmula molecular. A partir de esas dos cosas, yo puedo ir deduciendo un montón de relaciones. Voy a buscar la que más me convenga. ¿Qué relación voy a buscar acá? Bueno, fíjense que me pregunta el número de átomos de cloro que hay en 15 gramos de fosgeno. O sea, que yo lo que quiero relacionar acá son la cantidad de partículas de cloro y qué otra cosa quiero relacionar. Y la masa de fosgeno, que sería el compuesto, ¿no? Por lo tanto, tengo que buscar una relación entre estas dos cosas. Así que vamos a empezar a buscarlo a partir de la masa molar y de la fórmula molecular, ¿sí? Siempre es a partir de eso, porque otro dato no tengo.
Entonces, vamos a calcular la masa molecular del fosgeno. La masa molar es la masa de un mol de fosgeno, ¿sí? O sea, y se calcula como la suma de los elementos en la tabla periódica. Fíjense que esto va a equivaler a la masa del carbono más la masa del oxígeno más 2 veces la masa del cloro, ¿no? Porque un mol de fosgeno tiene 2 moles de cloro. Entonces, sería la suma de los elementos. Entonces, si volvemos acá, que tengo los elementos, la masa molar, ¿cuál sería? Bueno, masa molar es igual a la masa del carbono, que pesa 12, ¿no? Me lo dice acá arriba. La masa del oxígeno, que pesa 16, que lo tengo acá, ¿sí? 15,9, 16 prácticamente, más 2 veces la masa del cloro. Si me fijo acá, lo tengo acá justo en la derecha del todo, el cloro pesa 35,5, ¿sí? O sea, 2 por 35,5. Y esto es igual, si yo hago la suma, 35,5 por 2 más 16 más 12, me da que tiene una masa de 99 gramos por cada mol. Recuerden que cuando suman los pesos atómicos de todos los elementos que componen al compuesto, les va a dar la masa de un mol de todo este compuesto, ¿sí? Bueno, y acá volvemos a buscar relaciones. Yo necesito relacionar la masa de este compuesto, no los moles, la masa del compuesto, con el número de átomos de cloro. Entonces vamos a empezar a buscar relaciones. Yo sé que un mol de fosgeno, ¿sí?, de CoCl2 equivale a 99 gramos de CoCl2, ¿o no? Es lo mismo, un mol tiene esa masa, lo acabamos de ver, o sea, de calcular. Ahora, yo no quiero buscar la relación entre la masa y el mol de fosgeno. Yo necesito la masa de fosgeno, la relación entre la masa de fosgeno, que acá ya tengo el dato, ¿sí? La masa de fosgeno, lo quiero relacionar con el número de átomos de cloro, ¿sí? Entonces tengo que buscar el número de átomos de cloro. Ahora, yo sé que un mol de fosgeno tiene 2 moles de cloro. ¿Lo ven? Entonces yo podría poner acá que un mol de fosgeno equivalen a 2 moles de cloro, de átomos de cloro. Pero ahora, ¿a mí me interesa saber los moles de átomos de cloro? No, lo que me está pidiendo relacionar son el número de átomos de cloro. ¿Me siguen? Pero a mí siempre me conviene primero hacerlo en moles, porque en moles lo veo más fácil, lo puedo ver más fácil. Si yo directamente quiero relacionar el número de partículas, me voy a perder, porque son números de Avogadro, son números complicados, como que hacerlo todo de una medio que me puede confundir. Pero lo que sí puedo hacer es relacionarlo primero con moles, que es mucho más fácil porque cuento el numerito, ¿no? Un mol de todo esto tiene 2 moles de cloro, porque fíjate, el subíndice del cloro tiene 2. Entonces eso es mucho más fácil para empezar. Y ahora yo lo que tengo que hacer es ver, bueno, estos 2 moles de cloro, ¿cuántas cantidades de partículas son? Bueno, y acá ustedes tienen que recordar que un mol de cualquier cosa equivale en número de partículas a 6,02 por 10 a la 23 partículas de eso, ¿no? Entonces, un mol de átomos de cloro va a tener 6,02 por 10 a la 23 partículas de cloro, ¿sí? O sea, átomos de cloro. Pero yo tengo 2 moles de átomos de cloro. Entonces, 2 moles, básicamente, les va a dar el doble, ¿no? Que va a ser 1,24 por 10, perdón, 1,2 por 10 a la 24. Eso les va a dar. Entonces, decir 2 moles de átomos de cloro o decir que tengo 1,2 por 10 a la 24 átomos de cloro es lo mismo, son equivalentes, ¿sí? Porque ustedes fíjense que todo lo que estoy escribiendo acá, todo es equivalente, solamente que considerando distintas cosas. Un mol de fosgeno equivale a 99 gramos de fosgeno. 99 gramos de fosgeno tienen 2 moles de cloro, que es lo mismo que decir que un mol de fosgeno tiene 2 moles de cloro. Son todas equivalencias, ¿sí? Y a su vez, 2 moles de cloro equivalen a 1,2 por 10 a la 24 átomos de cloro. Entonces, decir que un mol de fosgeno tiene 1,2 por 10 a la 24 átomos de cloro es lo mismo que decir que 99 gramos de fosgeno tiene 1,2 por 10 a la 24 partículas de cloro, ¿sí? Son todas equivalencias entre sí. Y yo voy a buscar la equivalencia que más me convenga. En este caso, la que me relacione gramos de fosgeno, porque a mí me dan el dato en gramos, no porque tenga que hacerlo sí o sí en gramos. Ustedes siempre piensen en eso. Ustedes no tienen que hacer lo que yo estoy haciendo acá,
sino que tienen que hacer lo que les parezca lógico a ustedes. Entonces, si a mí me dan el dato en masa de fosgeno, y me va a convenir utilizar la masa de fosgeno. Si a mí me hubiesen dicho los moles de fosgeno, a mí me hubiese convenido utilizar los moles de fosgeno, o sea, este dato de acá. ¿Me siguen? Es dependiendo del contexto. Entonces ya tengo mi referencia para la regla de 3. Yo sé que 99 gramos de fosgeno tienen, tienen 1,2 por 10 a la 24 átomos de cloro, ¿no? Entonces, yo no tengo 99 gramos de fosgeno, yo tengo 15 gramos de fosgeno. Entonces, esto, ¿cuánta cantidad de átomos de cloro me va a dar? Entonces, si yo hago 15 multiplicado por 1,2 por 10 a la 24, y a eso lo divido entre 99, me debería dar 1,82 por 10 a la 23, ¿sí? O sea que en los 15 gramos de fosgeno hay 1,82 por 10 a la 23 átomos de cloro. O sea, fíjense que es un número grande y tiene sentido porque yo no le estoy diciendo masa de cloro, ni moles de cloro. Le estoy diciendo los átomos de cloro que hay. Va a haber un montón de átomos de cloro en 15 gramos, ¿sí? Entonces acá tendría la respuesta. Entonces fíjense, es todo lógica, buscar relaciones, hacer la masa molar. Siempre me paro a partir de la masa molar y de la fórmula molecular. Bueno, vamos a seguir ahora con el 16, que el 16 es bastante sencillito, es muy parecido al 7, ¿sí? Pero bueno, nada, es muy parecido, lo vamos a hacer así rapidito. Me dice, calcule los moles de aniones bromuro presentes en 45 gramos de bromuro de calcio. Entonces me está hablando de masas, de moles, de cantidad de partículas, todo lo mismo. Vuelvo a hacer la fórmula y a calcular la masa molar. A partir de eso voy a poder sacar todas las relaciones. Entonces, la masa molar del bromuro de calcio. Bueno, no les traje acá ni el bromo ni el calcio, me olvidé. Pero bueno, si ustedes van a la tabla periódica, en el numerito de arriba a la derecha, que generalmente aparece ahí, van a ver que el calcio, que es el número 20 de la tabla periódica, tiene un peso de 20, ¿sí? Y el bromo tiene un peso de 80. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser la masa molar de esto? Va a ser el peso del calcio, que es 40, más 2 veces el peso de bromo, o sea, 2 por 80. ¿no? Sería 160 y 40 serían 200 gramos por mol. ¿sí? Entonces la masa molar es 200 gramos por mol. Esto me va a servir un montón porque los únicos datos que tengo son la fórmula y la masa molar. Así que a partir de acá tengo que buscar todas las relaciones para poder ver lo que me piden. ¿Qué es lo que me piden? Antes de empezar a hacer todas las relaciones, necesito saber qué es lo que tengo que relacionar. Bueno, me dice calcular los moles de aniones bromuro, o sea, los moles de esto de acá. Ojo, no me están pidiendo los moles de bromuro de calcio, me están pidiendo los moles de bromuro, que tengo presentes en 45 gramos de bromuro de calcio. O sea, me está relacionando la masa de bromuro de calcio, con los moles de aniones bromuro. ¿sí? Entonces, vamos a empezar a hacer las relaciones. Yo sé que un mol de bromuro de calcio, siempre empiezo con moles porque es lo más fácil, es lo que puedo contar así fácilmente. Entonces, un mol de bromuro de calcio, ¿a cuánta masa equivale? A 200 gramos, ¿sí? 200 gramos por mol. Bien, entonces tengo los 200 gramos que equivalen a un mol de bromuro de calcio. Ya tengo la primera relación, porque fíjense que acá lo que me está dando, esto lo borro, 200 gramos de bromuro de calcio pongo acá, así se ve mejor. Fíjense que a mí lo que me pide relacionar son los gramos de bromuro de calcio, que son los que tengo acá, con los moles de aniones bromuro. Entonces yo ahora necesito buscar la equivalencia con moles de aniones bromuro. Ustedes fíjense que un mol de bromuro de calcio tiene 2 moles de aniones bromuro. ¿Eso me siguen? Imagínense que nosotros desmenuzamos al bromuro de calcio. Tengo el bromuro de calcio, que esto si lo separáramos me aporta un mol de calcio, ¿sí? Porque acá tengo un solo subíndice que no aparece, no se escribe, pero tengo uno. Y me aporta 2 mol de anión bromuro. ¿Ven? El subíndice, que es el que se escribe acá abajo está escrito, me aporta 2 moles de anión bromuro. Entonces, yo puedo hacer la equivalencia de que un mol de bromuro de calcio tiene
2 moles de aniones bromuro. Entonces ya está, acá tengo la referencia, mol de anión bromuro y masa de bromuro de calcio. Entonces ya puedo empezar a hacer la cuenta, ¿o no? Yo sé que 200 gramos de bromuro de calcio tienen 2 moles de aniones bromuro. Pero yo tengo 45 gramos de bromuro de calcio. Entonces eso, ¿a cuántos moles de aniones bromuro o sea, equivale, ¿no? Entonces hago 45 por 2 y lo divido entre 200, la regla de 3. Y me da 0,45 moles de aniones bromuro. Y acá tendría la respuesta. ¿Vieron que es todo lo mismo? O sea, no se resuelven todos de la misma manera, pero sí que en todos hago lo mismo, que es utilizar la fórmula molecular y la masa molar para poder sacar referencias y hacer mis reglas de 3. ¿Sí? Tienen que avivarse con eso. Bueno, vamos a continuar ahora con el ejercicio 10 y dejamos por último el 17, que el 17 es más sencillito. El 10 es como, sigue la misma lógica que estuvimos aplicando recién, pero por ahí es como que tiene más datos, es un poco más complicado. Pero bueno, ejercicios así pueden aparecer en un examen, ¿sí? Son muy de pensar. Así que es importante saber hacer bien las relaciones y entender bien el ejercicio. Si este ejercicio no les sale al principio o no pudieron empezarlo, es porque seguramente, además de no hacer las relaciones, uno no entendió el ejercicio. Uno primero tiene que entender el ejercicio, entender el contexto, qué es lo que está pasando, y después de ahí empieza a resolverlo. ¿Estamos? Porque si no lo entiendo, no voy a poder saber, no puedo tener un objetivo. Y si no tengo un objetivo, no puedo resolverlo, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hacer algo que no sé qué quiero hacer? Entonces, por eso es necesario entender lo que muchos fallan en este paso, en entender el ejercicio. Directamente ven datos, los anotan y bueno, vamos a ver qué cuentas hago con estos datos, en qué fórmula lo puedo aplicar. No. Si hacen así un ejercicio, lo más probable es que esté desaprobado ese ejercicio, ¿sí? Porque lo más probable es que lo hagan mal. Entonces, analicen los datos, piensen qué hago con los datos, ¿sí? Pero primero, para pensar cómo analizar los datos, necesito entender el ejercicio. Me dice, el benzoato de sodio, me dan la fórmula K, es un compuesto orgánico, ¿sí? Y me dicen que tiene fórmula carbono 6, hidrógeno 5, carbono, oxígeno 2, sodio. Me dice, el benzoato de sodio es utilizado en la industria alimenticia como conservante, en donde la cantidad sugerida se encuentra alrededor de 5 gramos de benzoato de sodio, o sea, de la sal, por cada 10 kilogramos de alimento. ¿Esto qué me quiere decir? Que me dice que en la industria lo que generalmente pasa es que si yo tengo un alimento, ¿sí?, que quiero conservar, cada 10 kilogramos de ese alimento yo le tengo que agregar 5 gramos de benzoato de sodio, ¿sí?, de esto de acá. Y eso es la cantidad óptima para la conservación del alimento. Me dice, calcular la masa de alimento, o sea, la masa de esto de acá, ¿sí?, del alimento, no de benzoato de sodio. Me piden la masa del alimento. Calcular la masa del alimento expresada en kilogramos que contiene 1,05 por 10 a la 23 átomos de oxígeno que pertenecen al benzoato de sodio. Bueno, demasiada información. Entonces, porque acá me están complicando de todas maneras. Porque fíjense lo que me están dando como dato. Me están dando una cantidad de benzoato de sodio que está en una cantidad de alimento. A mí me piden saber el alimento, ¿sí?, la cantidad de alimento que tiene ese benzoato de sodio, ¿sí? O sea, vamos a ponerlo. Primero, ¿qué me piden? Me piden el alimento, la cantidad en kilogramos de alimento. Pero ahora, yo para saber la cantidad de alimento que tiene esa masa de benzoato de sodio, yo necesito saber cuánto benzoato de sodio tengo acá. Entonces, fíjense cómo lo razono. Necesito la cantidad de alimento, pero para saber la cantidad de alimento necesito saber la masa de benzoato de sodio para poder calcular cuánto alimento tiene ese benzoato de sodio. Entonces, ¿qué necesito? Necesito la masa o cantidad de benzoato de sodio, ¿sí? Benzoato de sodio. Ahora, la masa de benzoato de sodio no me la dan. Me dan el número de átomos de oxígeno que tiene esa masa de benzoato de sodio. O sea, en vez de darme esto de acá en gramos, lo que me dan es el número de partículas de átomos de oxígeno. O sea, me recomplicaron la vida, ¿sí? Pero bueno, esto en la práctica no pasa, ¿no? Nadie mide en cantidad de átomos una masa.
pero es solamente para que ustedes aprendan a aplicar este tipo de cuentas y estimulen el razonamiento lógico. Entonces, ¿qué es lo que me piden hacer? Yo primero necesito saber esa masa o cantidad de benzoato de sodio a partir de tener el dato que tengo la cantidad de oxígenos que tiene ese benzoato de sodio. Si esta cantidad de oxígenos que tiene el benzoato de sodio la puedo expresar en masa o en moles, voy a tener la cantidad de benzoato de sodio. Y si yo tengo esa cantidad de benzoato de sodio, o sea, esto de acá, yo puedo calcular en qué cantidad de alimento está. Y a partir de eso puedo saber la respuesta, ¿no? Porque me pide calcular la masa de alimento. Entonces fíjense que yo sin hacer ninguna cuenta ya hice todo el esquema que tengo que hacer. Primero tengo que calcular la masa de sodio, de benzoato de sodio, y a partir de ahí saber en qué masa de alimento está. Entonces voy a empezar a buscar equivalencias. Si ustedes no se hacen todo ese esquema mental, no van a poder resolver el ejercicio, ¿sí? Entonces es importante entender el contexto del ejercicio, porque si no fallan en todo lo otro. Entonces, primero lo que quiero hacer, lo que me interesa hacer es el paso 2, ¿no? Que es calcular la masa de benzoato de sodio que tengo. Y a mí me dicen que tengo una masa de benzoato de sodio que tiene 1,05 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Entonces, si yo quiero saber esto a cuántos gramos de benzoato de sodio equivalen, gramos o moles, puedo trabajarlo en lo que quiero, gramos o moles. Yo prefiero trabajarlo en gramos. ¿Por qué prefiero trabajarlo en gramos? Porque la segunda relación que me dan, que es que tengo 5 gramos de benzoato de sodio por cada 10 kilogramos de alimento, que eso después lo voy a tener que utilizar, fíjense que me dan la masa de benzoato de sodio. Entonces, si bien yo puedo calcular los moles de benzoato de sodio, después lo voy a tener que pasar a masa para la otra cuenta, ¿no? Entonces, prefiero directamente trabajarlo en gramos de benzoato de sodio. Pero bueno, eso va dependiendo de ustedes. Si quieren lo pueden calcular en moles y después lo pasan a masa, da igual. Pero vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo más cortito. A mí me dan esta cantidad de átomos de oxígeno y yo quiero saber a cuánta masa de benzoato de sodio equivale. ¿Sí? Así después puedo calcular la masa de alimento. Entonces voy a hacer relaciones. Yo tengo la fórmula del benzoato de sodio que la tengo acá. Recuerden que para todos estos cálculos, si me dan masas y moles, la masa molar la voy a necesitar sí o sí. La voy a necesitar. Entonces voy a calcular la masa molar. ¿Sí? ¿Cómo calculo la masa molar de un compuesto? La masa de un mol de ese compuesto, sumando masa molar, sumando los pesos atómicos, ¿sí? Entonces fíjense que tiene 6 carbonos, entonces lo tengo que multiplicar 6 por el peso del carbono, ¿sí? Más 5 por el peso del hidrógeno, porque tiene 5 hidrógenos, más 1 por el peso del carbono de nuevo, ¿sí? O puedo poner 7 por el peso del carbono o lo escribo por separado, da igual. Yo prefiero seguir la fórmula para no perderme, ¿no? 6 por el peso del carbono, más 5 por el peso de hidrógeno, más 1 por el peso del carbono, más 2 por el peso del oxígeno, más 1 por el peso del sodio. ¿Me siguen? Entonces con esto voy a calcular la masa molar. Vamos acá, así podemos ir resolviéndolo, que es lo primero que voy a necesitar. Entonces, la masa molar va a ser igual a 6 por el peso del carbono, que pesa 12, más 5 por el peso del hidrógeno, que pesa 1, más 1 por el peso del carbono, o sea que pesa 12, más 2 por el peso del oxígeno. El oxígeno lo tengo acá, 15,999, básicamente 2 por 16, ¿sí? Más 1 por el peso del sodio. Si nos movemos un poco para la izquierda, bueno, el sodio pesa 23. Lo que pasa es que no me deja mover a la izquierda. Acá, ¿ves? 22,9 es prácticamente 23. Entonces, básicamente la masa molar va a ser la suma de todos esos elementos. Que si yo hago esta suma, ahora lo hago en la calculadora, la masa molar va a ser igual a, bueno, hago la suma, ¿no? 6 por 12, más 5, más 12, más 2 por 16, más 23. Y eso me da 144 gramos. ¿Sí? O sea, un mol pesa 144 gramos. Ahora que tengo la fórmula y la masa molar, puedo ir relacionando todo para buscar lo que necesito. Dijimos que primero quiero calcular los gramos de benzoato de sodio, porque si yo sé los gramos de benzoato de sodio, puedo calcular la masa de alimento en el que está presente. Pero a mí me dan el número de átomos de oxígeno de benzoato de sodio. Así que quiero pasar este número de átomos de oxígeno de benzoato de sodio a gramos de benzoato de sodio. Fíjense que tuve que releer todo el ejercicio de nuevo para poder seguir resolviéndolo.
O sea, es necesario que ustedes relean el ejercicio. Se pierden, lo releen de nuevo y vuelven a ubicarse. ¿Sí? Porque es normal que pase eso. Si se pierden cada 5 segundos es normal. Hay muchos datos, hay muchas cosas, muchas cuentas. Así que lo releen y se solucionan. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la equivalencia. La equivalencia entre gramos de benzoato de sodio y número de átomos de oxígeno. Vamos a empezar por moles, porque en los moles es mucho más fácil, ¿no? Un mol, vamos a ponerlo en negrito, así no nos confundimos. Un mol de benzoato de sodio, lo voy a escribir como BZNA, equivale a 144 gramos de benzoato de sodio, ¿o no? 144 gramos, lo que acabamos de calcular. Entonces, nada, ya estamos acá relacionando los gramos de benzoato de sodio, ¿sí? Ahora me falta el número de átomos de oxígeno. Entonces me voy a fijar específicamente en el oxígeno. Fíjense que un mol de benzoato de sodio, un mol de todo esto de acá, tiene 2 moles de oxígeno, ¿lo ven? Entonces, decir que tengo un mol de benzoato de sodio es lo mismo que decir que tengo 2 moles de átomos de oxígeno, ¿no? Un mol de benzoato de sodio es lo mismo que 144 gramos de benzoato de sodio, que a su vez es lo mismo que decir que tiene 2 moles de átomos de oxígeno. Pero yo no tengo el número de moles de átomo de oxígeno, tengo el número de partículas de átomo de oxígeno. Entonces tengo que hacer esa equivalencia. Yo sé que un mol de cualquier partícula que tenga equivalen a 6,02 por 10 a la 23. Bueno, pero yo no tengo un mol de átomos de oxígeno. Yo lo que quiero saber es cuántas partículas son 2 moles de átomo de oxígeno, ¿no? Para poder pasar estos 2 moles de átomo de oxígeno a número de partículas. Y esto, si hacen la cuenta, les da 1,2 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. ¿Me siguen? Entonces, decir que tengo un mol de benzoato de sodio es lo mismo que decir que tengo 144 gramos de benzoato de sodio, que es lo mismo que decir que tienen 2 moles de átomos de oxígeno, de benzoato de átomos de oxígeno básicamente, que a su vez es lo mismo que decir que tengo 1,2 por 10 a la 24 partículas de oxígeno, ¿no? O átomos de oxígeno, vamos a decirle. ¿Estamos? Entonces ya está, tengo las equivalencias. Relaciono número de partículas de átomo de oxígeno con gramos de benzoato de sodio. Entonces vamos a hacer la cuentita. Yo sé que 144 gramos de benzoato de sodio tienen 1,2 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuántos gramos de benzoato de sodio? Hice la regla de 3 al revés, pero es lo mismo. ¿Cuántos gramos de benzoato de sodio tienen 1,05 por 10 a la 23 átomos de oxígeno? Que son los que me dieron a mí como dato, ¿sí? Entonces, si ustedes realizan esta cuenta, 1,05 por 10 a la 23 lo multiplico por 144 gramos de benzoato de sodio y lo divido por 1,2 por 10 a la 24, me da que eso corresponde a una masa de 12,6 gramos de benzoato de sodio, ¿sí? ¿Tengo la respuesta? No, porque a mí me piden calcular la masa de alimento que tiene esta masa de benzoato de sodio, que a mí no me lo dieron en masa, me lo dieron en número de partículas, así que me tuve que tomar el trabajo de pasarlo a masa de benzoato de sodio para poder hacer la cuenta un poco más fácil, ¿no? Entonces a mí, básicamente lo que hice hasta acá es que tengo esta masita de acá, ¿sí? Ahora a mí me piden, bueno, esos 12,6 que calculaste, esa masa de acá, ¿en cuántos kilogramos de alimento está? Yo para eso necesito saber una referencia. Para saber en cuántos kilogramos de alimento tengo los 12,6 gramos de benzoato de sodio, yo necesito saber una masa de benzoato de sodio que sepa que esté presente en una cantidad de alimento. Y eso me lo da como dato el ejercicio. Me dice que en general en las industrias 5 gramos de benzoato de sodio se encuentra cada 10 kilogramos de alimento. Entonces esto es una regla de 3. Ya lo tengo hecho. Yo sé que 10 kilogramos de alimento van a tener 5 gramos de benzoato de sodio, ¿o no? Bueno, pero yo no tengo 5 gramos de benzoato de sodio. Tengo 12,6 gramos de benzoato de sodio. Entonces, ¿en cuántos kilogramos de alimento voy a tener los 12,6 gramos de benzoato de sodio? ¿Sí? Y eso me debería dar la respuesta final. Si yo hago 12,6 por 10 y lo divido entre 5, me da aproximadamente 25,2 kilogramos de alimento. Entonces, en 25,2 kilogramos de alimento tengo 12,6
gramos de benzoato de sodio. O, siguiendo el ejercicio, en 25,2 kilogramos de alimento tengo una masa de benzoato de sodio que tiene 1,05 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí? Esto es lo más complicado que les pueden tomar de relación masa-mol. Así que nada, fíjense que es todo lógica. Tienen que aprender a usar las relaciones. Por eso empezamos de las cosas más sencillitas hasta las cosas más complicadas. ¿Sí? Bueno, acá termina el ejercicio. Vamos con el siguiente. Bueno, ahora sí vamos con el último ejercicio, que es el 17, que este es un poquito más corto, más sencillito, pero tiene el tema de reacciones químicas, que es lo que les mandé en el video anterior. Entonces, vamos a leerlo primero, para entenderlo, porque recuerden que el principal fallo de que no pueden resolver los ejercicios es porque no entienden lo que les está diciendo el ejercicio. ¿Sí? Primero me centro en eso. El óxido de aluminio, también llamado alúmina, es un sólido insoluble en agua que es capaz de disolverse solo si se añade un medio ácido. ¿Sí? Y les dan la reacción de la disolución de la alúmina, ¿no? Que es el óxido de aluminio, que es este que está acá. Les dice, el óxido de aluminio reacciona con ácido clorhídrico para producir cloruro de aluminio y agua. ¿Sí? Y les pide determinar el reactivo limitante para poner a al poner a reaccionar 20 gramos de esto de acá con 0,75 moles de esto de acá. Entonces, ¿cómo resuelvo un ejercicio así? Bueno, me piden el reactivo limitante. Recuerden que el reactivo limitante era el primero que se consumía en la reacción química y que por ende me daba fin a esa reacción química. Porque si yo pongo un poquitito de un reactivo y un montón del otro, no se me va a producir un montón de producto. Se me va a producir la cantidad de tal manera que se me produce, digamos, la cantidad hasta que se me consuma uno de los reactivos. Si uno de los reactivos se me consume primero y del otro me sobró, bueno, esta cantidad no va a reaccionar, ¿sí? Porque necesita de los dos reactivos. Bueno, justamente eso, me pide cuál es el reactivo limitante. Y si recuerdan, la manera más fácil de calcular el reactivo limitante era el que me genera menos cantidad de producto. ¿De cuál producto? ¿De cloruro de aluminio o de agua? De cualquiera de los dos. Es decir, el reactivo limitante es el que me genera menor cantidad de producto. Por ende, si yo tengo la cantidad de óxido de aluminio que reacciona y la cantidad de ácido clorhídrico que reacciona, que las tengo, me las dan, ¿no? Entonces, el que me genere menor cantidad de o cloruro de aluminio o agua, el producto que yo quiera, puedo elegir cualquiera de los dos, el que me genere menor cantidad de alguno de los dos es el que es el limitante. ¿Me siguen? Entonces, yo para poder hacer todas estas relaciones necesito las referencias. Y recuerden, esto es muy importante, que las referencias, cuando estábamos en relación masa-mol, ¿cuáles eran mis referencias? Básicamente mi fórmula molecular y mi masa molar. Si yo calculo esas dos cosas, puedo buscar un montón de referencias. Cuando yo tengo una reacción química, mis referencias van a ser los moles, las masas, el número de partículas, lo que quiera, pero de la reacción química. ¿Sí? Es decir, mi primer paso siempre, primero, es balancear la reacción química. ¿Sí? Porque si la reacción química no está balanceada, todo el resto me va a dar mal. Entonces, acá me dan la reacción balanceada. ¿Ven que me dan los números, los coeficientes? Si yo me pongo a verificar cada coeficiente, van a ver que la reacción ya está balanceada. ¿Sí? Entonces, como que no hace falta que haga este paso, pero porque ya me la dan balanceada. El segundo paso, para resolver algo así, es siempre poner las referencias. Porque recuerden que para la regla de 3 necesito referencias. Y mis referencias, cuando tengo reacciones químicas, siempre me la dan la reacción química. ¿Sí? La reacción química que es teórica, siempre me da las referencias. Entonces, ¿en qué me conviene escribir las referencias? En gramos, porque fíjense que me da el dato en gramos de aluminio, y en moles. ¿Sí? Entonces, a mí me conviene escribir los datos en masas y en moles. ¿Sí? Moles vamos a representarlo con una N. Entonces, vamos a escribir las referencias. Masa de óxido de aluminio, que es el que necesito. Bueno, ¿cómo hago la masa molar
del óxido de aluminio. Aluminio 2, oxígeno 3. Sumo la masa del aluminio y del oxígeno. ¿Sí? Entonces, el oxígeno pesa... Vamos a moverlo un poquito para acá abajo. Fíjense que el oxígeno pesa 16 y yo tengo 3 oxígenos. Entonces, la masa molar de esto de acá va a ser 16 que pesa el oxígeno por 3 oxígenos que tengo, más el aluminio, ¿cuánto pesa? 26,9, 27 prácticamente. Entonces va a ser eso más la suma de 27 por 2 aluminios que tengo. ¿Sí? Y la suma de eso, 16 por 3 más 27, es 75 gramos. ¿Sí? Entonces, perdón, más 27 por 2. 16 por 3 más 27 por 2. 102 gramos, perdón, 102 gramos por cada mol. ¿Sí? Entonces ya saqué la masa molar del óxido de aluminio. Por lo tanto, ¿cuántos moles reaccionan acá de óxido de aluminio? Y acá no hay nada escrito, así que entiendo que acá hay un 1. Entonces, en esta reacción química, la masa de óxido de aluminio que me reacciona son 102 gramos, ¿sí? Que es lo que me dio acá la masa molar. Ahora, la masa molar del ácido clorhídrico. Fíjense en cuánto me da el dato de ácido clorhídrico. Me lo da en moles de ácido clorhídrico. O sea, ¿necesito escribir la masa de ácido clorhídrico? La realidad es que no. No me va a servir porque no lo voy a utilizar. Pero si les sirve para practicar, lo podemos hacer. ¿Cómo es la masa del ácido clorhídrico? Bueno, ignoro el coeficiente. Recuerden que la masa de un mol siempre es con respecto a el compuesto. El coeficiente por ahora lo ignoro. Ácido clorhídrico, HCl. La masa molar va a ser la suma de un átomo de un mol de hidrógeno y un mol de cloros. El cloro pesa 35,5 y el hidrógeno pesa 1 y tengo uno de cada uno. Entonces la masa molar va a ser 36,5 gramos por mol, ¿no? Esa va a ser la masa del ácido clorhídrico. Entonces, fíjense que por cada mol tiene 36,5 gramos, pero yo acá tengo 6 moles de ácido clorhídrico que reaccionan en esta reacción química. En esta reacción particular reaccionan 6 moles de ácido clorhídrico. Entonces a 36,5 lo voy a multiplicar por 6, ¿sí? Porque reaccionan 6 moles. Esto es gramos por cada mol. Y acá me reaccionan 6 moles. Entonces será 219 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Esto lo que me está diciendo es que en esta reacción química 102 gramos de alúmina me reaccionan con 219 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora vamos a hacer los datos en moles. En moles, ¿cómo será? Bueno, en moles, básicamente un mol de alúmina me reacciona con 6 moles de ácido clorhídrico, ¿o no? Me lo dice la propia reacción. Acá que tengo un 1 y acá que tengo un 6. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer lo mismo con los productos. Fíjense que si lo vemos en moles, que es mucho más fácil, un mol de alúmina me reaccionan con 6 moles de ácido clorhídrico, me producen 2 moles de cloruro de aluminio más 3 moles de agua, ¿o no? Bueno, y de acá puedo hacer la suma de las masas también. La masa del agua, ignoro el 3 que tengo acá primero y calculo la masa del agua. Tengo 2 hidrógenos y un oxígeno. O sea que la masa del agua, ¿cómo va a ser? Masa del agua va a ser 2 por el peso del hidrógeno, que pesa 1, más 1 por el peso del oxígeno, que pesa 16. O sea que la masa molar del agua va a ser 18 gramos por mol. ¿Sí? 18 gramos pesa un mol. Pero yo tengo 3 moles de agua. O sea que será 18 por 3, que me da 54 gramos. ¿Me siguen? Y ahora vamos a poner la masa del cloruro de aluminio. Todos estos son referencias, no estoy haciendo ningún cálculo por ahora. Estoy haciendo todas las referencias para poder usar lo que a mí me conviene en la regla de 3. Escribo todo en moles y escribo todo en masas. Me falta ahora la del cloruro de aluminio. La masa del cloruro de aluminio básicamente va a ser la masa del aluminio más 3 veces la masa del cloro, ¿o no? Entonces lo voy resolviendo. La masa del aluminio es 27 gramos. No se ve acá, pero ahora lo corro. 27 gramos, ¿no? 26,9, prácticamente 27. Entonces 27 gramos del aluminio por un aluminio que tengo, más 35,5 gramos del cloro, lo multiplico por 3, porque tengo 3 cloruros, ¿no? Entonces
35.5 por 3 más 27 me va a dar 133.5 gramos, ¿sí? Por mol. Por cada mol tengo 133,5 gramos. ¿Me siguen? Bien. Entonces, por cada mol tengo 133,5 gramos, pero acá en esta reacción se me producen 2 moles de cloruro de hidrógeno, perdón. Entonces, básicamente va a ser eso multiplicado por 2, o sea, 267 gramos, ¿sí? La masa molar multiplicado por 2 moles. Y acá tengo todas las referencias. Y ahora lo que tengo que hacer, una vez que escribí todas las referencias, es determinar cuál es el reactivo limitante. Es decir, el que me genera menor cantidad de producto. ¿Cuál de los dos productos? El que quiera. Puedo agarrar el agua, puedo agarrar el cloruro de aluminio. Pero agarro uno solo de los dos, ¿sí? Vamos a agarrar el cloruro de aluminio, solamente por agarrar uno. Pero lo puedo hacer con el agua y va a dar igual, ¿sí? Dijimos que el reactivo limitante es el que me genera menor cantidad de producto. Yo pongo a reaccionar 20 gramos de esto de acá con 0,75 moles de esto de acá. Entonces vamos a empezar a hacer la cuenta primero con el óxido de aluminio. ¿Qué relaciono? Bueno, si a mí me dieron el dato en masa de óxido de aluminio, voy a relacionar masa de óxido de aluminio con lo que quiera acá. Si quiero lo relaciono en moles para hacer más fácil, ¿sí? Vamos a relacionar masa a masa para que sea más fácil. Entonces, yo de acá, de la referencia de mi regla de 3, que para eso hice todos estos cálculos recién, para poder tener referencias de las cantidades justas que reaccionan, yo de acá puedo sacar que 102 gramos de óxido de aluminio me producen 267 gramos de cloruro de aluminio, ¿sí? ¿Podría haberlo trabajado en moles? Sí, es lo mismo, me va a dar lo mismo. Entonces, yo no tengo 102 gramos de óxido de aluminio, tengo 20 gramos de óxido de aluminio. Entonces, 20 gramos de óxido de aluminio, ¿cuántos gramos del producto me van a generar? Y si yo hago esta cuenta, 20 por 267 dividido 102, me da 52,3, ¿sí? 52,3 gramos de cloruro de aluminio. Ok, yo sé que con la cantidad que puse de óxido de aluminio se me generan 52,3 gramos de cloruro de aluminio. Vamos a hacer la misma cuenta, pero con el ácido clorhídrico, ¿sí? Vamos a ver cuánto cloruro de aluminio se me genera si yo considero el dato de ácido clorhídrico. El que menor cantidad de cloruro de aluminio me genere es el reactivo limitante, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la segunda cuenta, la vamos a hacer en azul. Como a mí me dan el dato de moles de ácido clorhídrico, voy a relacionar moles de ácido clorhídrico y gramos de cloruro de aluminio que se me forman. Porque yo la anterior cuenta la hice en gramos, así que vamos a hacerla en gramos de nuevo, si no, no tengo con qué comparar. ¿Me siguen? Entonces, yo sé que según la ecuación, 6 moles de ácido clorhídrico reaccionan y me producen 267 gramos de cloruro de aluminio. Bueno, pero yo tengo 0,75 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Esto que puse a reaccionar, ¿cuánto cloruro de aluminio me va a generar? Bueno, 0,75 lo multiplico por 267 y lo divido entre 6. Me da que se generan 33,3 gramos de cloruro de aluminio. Como el ácido clorhídrico me genera menor cantidad del producto que el óxido de aluminio, lo que me está diciendo es que el reactivo limitante es el cloro, ¿sí? Perdón, el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico es el reactivo limitante, ¿sí? Porque me genera menor cantidad de producto. ¿Estamos? Entonces ese sería el razonamiento. Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que hice. Yo puse estas cantidades a reaccionar, ¿sí? Entonces yo para saber cuál es el reactivo limitante, tengo que saber cuál de los dos me genera menor cantidad de producto. ¿De cuál de los dos productos? ¿Del cloruro de aluminio o del agua? De cualquiera de los dos, del que se me antoje. Pero si elijo uno, hago la misma cuenta con ese que elegí. ¿Estamos? Fíjense que acá comparo cloruro de aluminio con cloruro de aluminio. Yo para saber cuánto se me genera, necesito las referencias, ¿sí? Y esas referencias, ¿de dónde las saco? De la reacción química. Siempre las referencias me las da la reacción química. ¿Me siguen? Entonces empiezo a hacer todas las referencias en masa y todas las referencias en moles. Así yo de ahí puedo elegir los datos que me convenga para poder realizar las reglas de 3.
¿sí? Si yo sé lo que me reacciona de uno con el otro, ¿sí? Las cantidades exactas en las que reaccionan uno con el otro, sé mi referencia para mi regla de 3. Entonces puedo calcular cuánto obtengo de producto con la cantidad que pongo a reaccionar. Eso lo hago para cada reactivo y el que me dé menos es mi reactivo limitante, ¿sí? Así que, bueno, nada, chicos. Terminamos con estos ejercicios. Van a ver que son mucho para pensar. Elegí los más distintos posibles entre sí, pero van a ver que la mayoría de los ejercicios después más o menos tienen una dinámica parecida a cualquiera de todos estos, ¿sí? Practiquen de estos ejercicios porque entra uno seguro, ¿sí? Siempre. Y además lo van a usar toda la carrera. Esto de moles, masas y reacciones químicas, lo van a usar toda la carrera. Así que nada, practiquen de estos ejercicios y cualquier cosa estamos en contacto en el grupo. Buen fin de chicos.